Punto, muchísimas gracias por la paciencia. Este, Primero, antes que nada, les quiero agradecer, dar la bienvenida. Los participantes van aumentando y aumentando. Esperamos llegar a varios cientos y tengo que agradecer a la dicha que tenemos de estar presentes en 16 países, tanto de Latinoamérica como de Europa. Pues creo que eso nos da una plataforma bastante interesante para llegar a muchísimos profesionales de la salud veterinaria que están interesados en continuamente estar expuestos a temas de aprendizaje. Hoy día hemos escogido un tema que se llama el ABC de la cirugía veterinaria, volver a lo básico. Y creo que todos en nuestras carreras, en cualquier carrera en la que estás presente, por más años de experiencia que tienes, llega un momento en que hay que tomarse un tiempo, darse un respiro, mirar hacia atrás, algunos unos pocos años y algunos muchos, y volver a ver los cimientos sobre los cuales construyeron su carrera. Esas cosas que a veces las tiene uno en el día a día, las hace de manera intuitiva, pero a veces hay que regresar y reflexionar sobre ellas para volver a encontrarles valor y que nos dé ese siguiente impulso para seguir creciendo. Para eso nos acompañan hoy día dos veterinarios de Perú, a los cuales nosotros apreciamos muchísimo, el doctor Guillermo Risco y la doctora Micaela Vizcarra. Eh, yo soy chapado a la antigua, así que primero voy a presentar a Micaela, porque las damas siempre van primero. Micaela está especializada en cirugía de tejidos blandos, oncología y criocirugía. Tiene más de 6 años de experiencia y tiene varios posgrados en la Universidad Autónoma de Barcelona y otras universidades. Es disertante de cursos de posgrado como también congresos nacionales. Muchísimas gracias, Micaela, por acompañarnos. Y el otro ponente es el doctor Guillermo Risco. Guillermo es un reconocido y destacado cirujano en Perú que ya tiene más de 20 años de experiencia. Este, es una, es una voz que cuando habla muchos escuchan. Es un cirujano reconocido y es un docente eh, a los cuales muchos chicos aspiran a seguir su camino. Entonces, la verdad que tenemos dos joyas de la veterinaria peruana. Les agradezco infinitamente que nos estén acompañando y les agradezco que se tomen ese momento para reflexionar sobre cómo fue sus carreras al principio, de las cosas que, que miran ahora con retrospección y dicen, si hubiera hecho esto mejor, probablemente las cosas serían más fáciles. Eh, yo no me he presentado, bien disculpas. Mi nombre es Gonzalo Danort. Yo soy el director ejecutivo de Sutubet. Tengo la suerte de liderar esta empresa, liderar esta compañía y de hacerle llegar los productos que producimos con mucho cariño a todos ustedes para que tengan cirugías exitosas. La otra participante que van a ver en el webinar es Gabriela Ramos, que es nuestra encargada de marketing. Yo la voy a dejar a ella para que sea un poquito moderadora de esta ponencia de nuestros dos invitados especiales que son Guillermo y Micaela. Micaela, Guillermo, muchísimas gracias. Lo dejo en sus manos junto con Gabriel. Bueno, Muchísimas gracias por la presentación, en verdad. Creo que hablo por los dos, que en realidad es un gusto poder estar acá y poder compartir un poco de conocimiento con ustedes. Sí, igualmente, muchas gracias Micaela, gracias Gonzalo, gracias a la marca y gracias a todos los que nos están acompañando esta noche, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer esto un poco, o sea, no hacerlo aburrido, ¿sí o no, Mica? Y tratar de compartir con ustedes en realidad algo de nuestra experiencia y vamos, a sacarle provecho. Totalmente. Muy bien, Mica, yo creo que arrancamos de repente un poco la Arrancamos. introducción. ¿Te Buenísimo, a parece? ver. Sí, perfecto. Arrancamos de una vez. Bueno, primero, en realidad, algo que quería como conversar un poco era sobre
¿qué haces antes de una cirugía, no? A mí, por ejemplo, definitivamente en cualquier cirugía me parece importante recibir, sobre todo las personas que hacemos como cirugías a otras clínicas, que no necesariamente ves toda la previa del paciente. Me gusta pedir todos los exámenes y saber realmente qué cirugía vamos a hacer, el planeamiento quirúrgico de la cirugía, que es súper importante. Pero ya una vez que tienes todo eso y ya llegas a la clínica, en mi caso, por ejemplo, me tengo que quitar aretes, pulseras, collares. ¿Tienes alguna rutina o algo que te guste hacer antes de la cirugía? Mira, en realidad casi lo mismo que tú. Yo considero que, a ver, la mayoría de nosotros, hay, podría decir, dos tipos de colegas, vamos a llamarlo así, yo lo veo así a veces o lo comparto así con los chicos. Uno, primero uno que realmente le gusta la cirugía y va por el camino de la cirugía, y otro que opera, que aunque parezca lo mismo, son cosas totalmente diferentes, de mi punto de vista. Y otro, definitivamente el conocer. Uno, cosa diferente también es aquel cirujano que opera en su clínica y no sale, y otro que da servicios a otra clínica que también es, no voy a decir que la rutina es diferente, pero de una u otra forma, como que tienes que ser un poco más exhaustivo en también que el colega te comparta toda la información que a veces se puede quedar en el aire, ¿no? Yo creo que por ahí vamos. Sí, qué interesante eso que dices, ¿no? En realidad es demasiado cierto que hay gente que le gusta la cirugía, le gusta operar, le interesan los casos clínicos. Yo creo que esas son las personas un poco que nos interesa un poco más los casos complejos porque te dan como bastante más cosas a pensar y a planear. Y hay gente que definitivamente lo hace posiblemente por algo más o por también un tema económico que se ha visto antes, ¿no? Sí, eso es verdad. Que no digo que esté mal, pero de repente aquellos que hacemos una formación quirúrgica, llamémoslo así, eh, te vas a cumplir, digamos, un ABC, ¿no? Los parámetros como deben ser. Mientras que los otros, que olvidemos si se operan bien o no, la técnica está buena o no, muchos de estos pasos no se cumplen. Entonces ahí es donde podemos ver o tener complicaciones, por ejemplo, podemos tener de repente una falta de comunicación con el propietario como debería ser, o simplemente contar con una experiencia. No es lo mismo, de repente, suelto algo al aire, no es lo mismo, por ejemplo, sacar a la semana una vesícula o al mes dos vesículas, por decirlo, a de repente a la semana operar cuatro o cinco, ¿no? Tu estadística es más alta, puedes tener más errores también, y eso te puede conllevar a decir, oye, ¿qué pasó? Que eso lo vamos a discutir más adelante también. ¿Qué pasó si tienes una complicación? ¿Realmente fui yo, me puedo equivocar? ¿O de repente fue realmente la mascota? Entonces eso es algo también que tendríamos que ver, ¿no? Considero. Sí, totalmente. Y es súper cierto lo que dices, porque también es importante una vez que, si es que hubiera alguna complicación en la cirugía, como poner todas las cosas en la mesa y ver qué es lo que pudo salir mal, si es que se pudo hacer algo distinto en la parte en intraquirúrgico, de repente hay algo que se pudo hacer mejor en el postquirúrgico, sobre todo si eres de esas personas que va a dar un servicio de cirugía, que no vas a estar, no eres parte del postquirúrgico, pero sí la idea es que estés pendiente. Me parece muy importante ver en el caso de complicaciones, ¿no? A veces, ayuda muchísimo estar al tanto y también poder, como te digo, tener todo en la mesa para ver qué es lo que pudo salir mejor o qué es lo que pudo afectar al paciente, ¿no? Sí, y eso lo vamos a tocar también más adelante, pero yo creo que es importante el trabajo en el equipo, discutir los casos, ¿no? Y ver realmente qué pasó. A todos se nos puede complicar una cirugía, por más sencilla que pueda parecer. La virtud, digamos, o el manejo que deberíamos darle es el reflexionar y decir, oye, me equivoqué y mejorarlo. No asumir como que simplemente, fue algo fortuito y si me pasa otra vez me pasó. Sino siempre sacar eso, discutir, el hecho de siempre reunirse con el equipo y decir, oye, ¿qué podemos mejorar? Cositas como esas, ¿no?
A mí, por un lado, para agregar a lo anterior, me encanta, cuando voy a dar un servicio de cirugía, me parece muy importante también, no solo conversar con los médicos que me han llamado para dar el servicio, sino idealmente conversar también con el propietario. Los propietarios muchas veces cuando un paciente entra a cirugía, siento que están entre nerviosos por su perro, por su gato, eh, si es que la cirugía es de riesgo aún más. Entonces, muchas veces no le dan toda la información y hay que preguntárselas como de diferentes maneras e ir sacando más información. Entonces, me gusta mucho en realidad hablar con los propietarios, primero sacar información y también para explicarles la cirugía, explicar detalle a detalle y que entiendan también qué es lo que se va a hacer. Definitivamente el planeamiento quirúrgico es importante, a veces igual intraquirúrgico pueden cambiar, ¿no? Pero eso por un lado. Y lo de la comunicación también me parece fundamental. Definitivamente tenemos una comunicación, si es que estás con un asistente, va a ser mucho más cercana de minuto a minuto, digamos. Pero, por ejemplo, en cirugías más complejas o en cirugías de tórax, la comunicación también con el anestesista es básica. Sí, mira, yo recalco algo, en los colegas que nos escuchan, creo que me pueden dar la razón. Hay algo que a través de los años, dentro de mi experiencia, se tuvo que ir cambiando y más que nada hacer que los colegas acepten ese cambio. Y algo que tú has dicho es muy, muy importante. El hablar con el propietario, yo considero, al menos que sea una cirugía de emergencia, tratar de que sea una consulta quirúrgica. Una consulta quirúrgica, no te estoy hablando, o yo lo veo así, no 5 minutos o 2 minutos antes de entrar a la sala, sino que sea lo que te tengas que demorar, lo que tengas que explicarle al propietario y que él pueda entender y sobre todo que esté convencido que está poniendo la vida de su familiar, llamémoslo así, a alguien que le da confianza, no a alguien que de repente lo vio, la saludó y entró a operar. Entonces, eso a veces es un poco complejo porque estamos hablando que algunos colegas pueden decir, ah, pero es una consulta quirúrgica, de repente no lo paga, pero es la tranquilidad que nos da. Yo creo que después de la pandemia, que en realidad hemos aprendido muchísimas cosas, esto es algo que simplemente lo tenemos que traspasar de medicina humana. O sea, la consulta quirúrgica debe estar, más aún si tú das servicios a otros colegas, porque eso le da la confianza al propietario. Y ojo, muchos colegas también que hacen anestesia, por ejemplo, se entrevistan con el propietario, le explican cuál va a ser el protocolo, le explican cuáles van a ser los riesgos. No solamente el cirujano debe hablar, como si nos operaran a nosotros. Tú hablas con el anestesista, hablas con el cirujano, hablas con los familiares, están convencidos, listo, procedemos. Y si el propietario por OB no está convencido, yo lo veo así, no se trata de, ah, ya es una cirugía, vamos, la hacemos. No, señora, tenga una segunda opinión si te gusta. Lo importante es que usted entre convencida qué es lo que va a hacer. Yo pienso eso. No sé cómo tu experiencia, Mica, cómo lo ves. Sí, totalmente, es súper cierto. Me parece básico eso que dices, sobre todo porque los propietarios también generan toda esta confianza con su médico de día a día, que no la van a tener contigo definitivamente. Y en realidad sí es bastante fuerte y lo veo, como lo dices, ¿no? También en cirugía humanos, si es que estuvieras operando, no sé, a tu hijo, a tu papá, a lo que sea, y que el cirujano simplemente te salude y se vaya a operar, es como te deja muchas cosas o sea, que puedes tener preguntas o dudas que ya te genera de repente hasta cierta desconfianza y todavía no ha pasado nada, ¿no? Sí, y considero, mira, en esta época que estamos viviendo actualmente, con Elía, con ChatGPT, yo soy dueño de una mascota, y pongo los análisis, escribo, tiene esto, y te bota un montón ya no es Google solamente, ¿no? Que buscaban y decían esta enfermedad que puede ser. Ahora meten todo al ChatGPT, por ejemplo, y te bota toda una relación que puede ser y que no puede pasar. Entonces yo creo que esa crea más incertidumbre o términos que no entienden y tienes que explicarle. Es una realidad. Los tiempos van cambiando y cada vez nos vamos enfrentando a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Eso ahora pasa un montón, un montón. La vez pasada incluso me pasó una señora que no solamente como pregunta, o sea, no solamente metía todo y veía qué podía hacer o cómo se podía resolver, sino que también, aparte de poner todos los análisis en ChatGPT, lo que hacía era, o sea, decirle
¿y ahora qué debo de preguntarle al médico? Entonces me volteé y me Sí. decía, estas son las preguntas que me dice ChatGPT. Y siento que en verdad es bien complejo porque, claro, es inteligencia artificial y definitivamente es una tecnología recontra avanzada, pero es distinto a tener al paciente, hacer una revisión física, tener los exámenes. Definitivamente nos puede guiar a veces, como también otras veces puede estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, antes nosotros de repente ya requentábamos porque decían, ah, sí, el doctor Google le ha dicho tal, pero ahora, si escribe bien y pregunta bien, de hecho te puede hacer preguntas coherentes, ¿no? O sea, no jalar de los pelos. Por hablar, el otro día estaba viendo un programa y decía que en Estados Unidos una empresa había sacado, de hecho, un programa para medicina humana para el diagnóstico radiográfico. O sea, tú ponías la radiografía y te botaba todo. Y era de un hospital y habían hecho una encuesta como en 20 hospitales. Entonces, con un grado de exactitud muy, muy alto. Entonces, claro, de hecho, ahora te hace preguntas que, que, que ya no son tan jaladas de los pelos, ¿no? O sea, te hace cosas, te pregunta cosas técnicas que tú dices, "Ey, ¿qué pasó?" Entonces, sí, es una realidad que en la cual sí tenemos que estar ahora, pues, lidiando con eso, llamémoslo así, ¿no? Y también es un poco difícil porque a veces también te hacen preguntas que son recontra técnicas que ya es como difíciles hasta de explicar porque no tienen el conocimiento como para que te entiendan la respuesta, ¿no? Exacto. No, sí, sí, sí. Sí. Y si eso que hablábamos al principio, una tendencia a nivel mundial, llega, pues, por OVE a estas personas ya más animalistas, es una bomba de tiempo, ¿no? Una bomba de tiempo porque hablábamos también, tú lo compartías, el tema del estrés que vivimos los veterinarios hoy en día, esta gente que de una u otra forma no entiende cosas y simplemente enciende el ventilador y comienza a botar todo lo que imagina. Entonces es un tema de estrés que realmente es muy alto lo que los veterinarios pasamos en estas épocas y nos lleva de una u otra forma a tener que tener todo realmente ahora más ordenado, nos conlleva a tener listas, nos conlleva tener protocolos para de una u otra forma pues llevar esto, ¿no? Que sea más llevadero y no estresarnos tanto, la verdad. Sí, por un lado, como para hacerlo más, como para nuestra tranquilidad, pero por otro lado también tenemos que poner ya tantas cosas previas, firmas y autorizaciones, que también es como un poco tedioso generarlas, ¿no? Sí. Definitivamente hay que hacerlo porque no tenemos alternativa, pero ya es un poco hasta el colmo. O sea, ahora hasta en ROE, cuando te sacan sangre y te dicen que tienes que firmar y sale como que una de las posibles causas que, o sea, una de las posibles cosas que te pueden aparecer es un hematoma, ¿no? O sea, hemos llegado hasta ese punto en el que ya es hasta la letra chiquita tenerla clarísimo, porque en verdad pueden haber quejas y pueden haber cosas de personas que definitivamente son bastante intensas o hasta pueden llegar a tener hasta problemas psicológicos complicados de apego y todo, que lo hacen un poco más complicado. Olvídate, mira, te hablo de por lo menos unos 10 15 años atrás, para los colegas que son de otros países. Nosotros tenemos una institución acá que se llama Indecopi, que es como el que protege al consumidor. Y te hablo tantos años atrás, y eso lo pongo yo en mi autorización. Por ejemplo, a un colega lo multó por no especificar ahí que iba a monitorear a su paciente, era un bachiller, por ejemplo, tan solo tomar la temperatura, que en Estados Unidos, digamos, es un técnico, pero como acá no hay esa figura, por no poner eso y por no informarle al propietario, lo multaron. O sea, cosas que tú dices en otros países donde está la figura de técnico veterinario, lo hace. O sea, es como decirte que medicina humana, pues no le tome las constantes un médico humano, sino lo hace la enfermera. O sea, una locura, pero sobre esas cosas es las que tenemos que cuidarnos, ¿no? Sí, totalmente, como un triaje, pero como dices, o sea, qué locura que por algo tan simple y al final te genera un problemón. Y no solamente como es la multa que le puede caer, sino también es todo el estrés que conlleva ese proceso, ¿no? De, no sé, desgaste físico, mental y todo. Pero bueno, qué pena. Sí, Qué pena en olvídate. verdad llegar a este punto también, ¿no? Pero por eso creo que es tan importante la comunicación, como decíamos, con el equipo definitivamente y también con los propietarios para generar ese
vínculo, que no vas a generar un vínculo igual muy grande porque los vas a conocer en ese momento, días previos tal vez, no va a ser como el médico de toda su vida tal vez, pero es importante igual que te escuchen y que entiendan por ti cómo va a ser la cirugía, qué es lo que se espera, qué es lo que, como para también facilitar un poco ese post, ¿no? Y otra cosa que no sé si te ha pasado, que me ha pasado muchísimo a mí, es que cuando te recomiendan por ahí uno o dos personas coincidentemente, ya te crean demasiada expectativa, ¿no? Doctor, me ha recomendado que usted, amigas también han dicho, bueno, igual para los colegas que de otro me han dicho, usted es San Martincito de Porra, que es un santo que tenemos acá, que es afrodescendiente, usted es San Martincito y usted me lo va a curar, me lo ha recomendado tal persona, y como que eso también te carga de la energía de las personas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O como te dicen, quiero que sepas que es mi hija y no le puede pasar nada porque me muero y está en tus manos. Y es como, claro, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano definitivamente, ¿no? Pero toda esa previa realmente te carga y a veces te sobrepasa un poco de acuerdo a todo lo que te dicen, ¿no? Sí, y esto que estamos conversando, como terminar la primera parte, me hizo pensar mucho tiempo que a veces, no sé cómo será en otros países, pero a veces ha tocado amigos o familiares de una u otra forma que hace comentario como que el médico humano, cuando van a medicina humana a hacer algún tratamiento o algo, como que los notan muy fríos, ¿no? Y tú te pones a pensar que no se involucran tanto emocionalmente, porque de verdad es algo que hablamos el estrés, ¿no? Y muchas cosas, y que los veterinarios de una u otra forma sí nos involucramos porque ya, pues, desde que la mascota pues muchas veces no puede manifestar o decirnos me duele, sino con gemidos, con arcadas, con cosas, ¿no? Dice tengo esto, tengo lo otro, entonces te tienes que involucrar sentimentalmente, quieras o no, y eso ya nos genera un vínculo con nuestro paciente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y al final también es complicado, ¿no? Sobre todo a veces que tenemos pacientes que sí conocemos hace bastante tiempo, igual lo hace un poco más difícil. Y en general, o sea, por ejemplo, cuando das un servicio a clínicas, bueno, yo normalmente doy a servicio a clínicas que conozco normalmente, eh, son pocas las nuevas, digamos, pero sí es importante también tener como el tema de principios de asepsia. A veces tienen el quirófano como al frente de grooming o al costado de grooming, o incluso los caniles de internamiento están adentro del quirófano. Y todo eso en realidad no nos damos cuenta tal vez, o no se dan cuenta tal vez, pero lo riesgoso que puede llegar a ser eso, ¿no? Para el paciente, eh, es terrible. Sí, de hecho, lo que hablábamos un poco, yo creo que ese es un título para un podcast, lo que callamos los veterinarios, podemos llamarlo, es eso, o sea, muchas veces me ha tocado ir a operar donde colegas donde efectivamente, o sea, el área quirúrgica no es la adecuada y tú de una u otra forma tratas como que de aconsejarlos, algunos lo toman a bien para mejorar y otros como que, bueno, y este qué cosa, ¿no? Opera y listo, pero, o sea, no siempre, uno, tenemos que ser medio psicólogos para hacer el comentario y sea muy aceptado, porque es para mejor en realidad, ¿no? Mejora ellos como profesionales, mejora la recuperación del paciente y sobre todo el pensar que en algún momento nosotros podemos decir al propietario, mire, entre, acá voy a operar a su mascota, tengo estos monitores, pero si entra el tipo a un cuarto donde todo está sucio, donde ni siquiera la pared está bien pintada, es un cuartito 1 por 3. O sea, no digo que inviertan o ¿cómo sería la palabra? Den un espacio más a cirugía, pero la cirugía en realidad considero que dentro de la veterinaria de repente es lo que más rentabilidad le puede dejar a una clínica. Eso está estudiado. Entonces, seamos un poco gratos, ¿no? Con esta especialidad, démosle un poquito más, porque eso de una u otra forma nos va a diferenciar. Porque hay propietarios que dicen, quiero ver dónde van a operar a mi mascota. O por ahí nos toca un médico humano y dice, a ver, doctor, quiero ver su sala. Entonces, que sea una área exclusiva para eso, ¿no? Si bien no se puede de repente, pero yo considero que es algo a lo cual debemos aspirar. Así como de repente, no sé, este
no sé, creciste en una casa pequeña, tu aspiración nunca va a ser quedarte en una casa que tiene solamente 2 habitaciones, sino tu aspiración siempre va a ser, oye, tener algo más grande, tener algo más bonito, tener algo más acomodado, por eso estudiamos, por eso somos profesionales y por eso tenemos una perspectiva de lo que va a ser nosotros hacia el futuro, ¿no? Y no creo que eso va a embarcar todo. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente. Me parece muy importante eso que indicas y como te digo, ¿no? También cuidar bastante el ambiente. O sea, a veces incluso tienen el quirófano como bien en un lugar que está bien, el ambiente, pero lo usan también de consultorio. He visto que acá hacen mucho eso. Entonces, al final, igual no es un ambiente que está, o sea, no debería, ¿no? No debería de ser consultorio, no debería de estar ahí, no sé, las máquinas de laboratorio, por ejemplo. Lo ideal es cuando estás en cirugía que no estén entrando y saliendo las personas, y a veces eso es un poco difícil cuando damos el servicio y no es nuestra clínica, ¿no? Sí, y de hecho, acá viene un punto que no sé, muchas veces me lo preguntaron por años, bueno, ya trabajando con la marca también. Eh, Doctor, no, ¿sabe qué pasa? Que la sutura me ha creado la reacción a la piel. No podemos decir definitivamente que haya una mascota que sí pueda crear una reacción a cualquier agente externo, pero mucho también puede ser lo que hablamos, la asepsia. Por ahí un contaminante, por ahí, no sé, pues sopletearon, entró un pelito y causa toda una reacción que no es propia de la sutura como tal, sino que hay algo externo. Entonces, lo que hablábamos al principio, el decir cuáles son nuestras debilidades, diría yo, dentro de nuestra área quirúrgica, que es importante, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, que a mí me encanta es, o sea, no siempre es factible, pero el hecho de que bañen a los perros antes de la cirugía. Definitivamente, si es una cirugía de emergencia, no lo voy a recomendar absolutamente, pero en las cirugías selectivas, como por ejemplo, no sé, una OVH de repente, el hecho de que el perro esté bañado previo a la cirugía, a mí me parece que es lo mejor. Muchas veces llegan perros que están realmente sucios, 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 o perros de, no sé, parece que hubieran estado revolcándose en la tierra antes de llegar, no sé. Y en verdad, eso también, por más que tenemos ya un protocolo para limpiar al paciente y la asepsia intraquirúrgica, digamos, igual esa parte no la vas perdón, no la vas o sea, no te va a ayudar, así hagas la limpieza que hagas, no te ayuda realmente a combatir todo eso, ¿no? Eso es una verdad, ¿no? Y gente que no sé, es algo que pasa, no es directamente el tema, como sea, la gente pasa, no, mi perrito lo amo, lo quiero, ¿no? Que duerme conmigo, me lame la cara, todo, y tiene unas placas dentarias asquerosas que a los 5 metros hay un olor. O sea, o se nublan, o se nublan, ya, si no bañas a tu perro el mismo día quirúrgico, porque de repente algunos pueden decir, ah, se estresa, ya, hazlo un día antes. Hazlo un día antes y lo mantienes limpio y que no salga y que lo mantienes limpio, pero lo que tú has dicho es importantísimo, que entre lo más limpio posible, ¿no? Y yo le digo de frente a los propietarios, ¿sabes? Como que usted se fuera a operar de un apéndice y simplemente no se baña, pues, ¿no? Olvídate, Sí. es una locura. Qué importante eso, en verdad, como te decía, o sea, por más que limpiemos y hagamos, no sé, 20 limpiezas, en verdad, nunca llegamos a sacar esa mugre que está totalmente adherida, ¿no? A la piel. Si es que se pueden, o sea, si es selectiva, como digo, y se pueden bañar, en realidad para mí es genial. Sí, 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 total, total. Otra cosa, entrando a otro puntito, es lo que era estas listas. No sé si tú la usas, Mica. Bueno, a mí me gusta usarla, las implemento, trato de compartirla con los propietarios, ¿no? Estas famosas checklists que son en realidad de una u otra forma, a mí me ha ayudado. Y más que nada para el equipo, ¿no? En medicina humana se vienen usando, en anestesia se vienen usando también cosas tan simples que me ha pasado, tengo que decirlo, como que, no sé, por ahí la chica del counter se olvidó de hacer firmar las autorizaciones, por ejemplo. El perro ya entró porque una persona conocida y se olvidaron. Entonces, hoy en día hay innumerables checklists desde, no sé, desde la vía, cuál es el procedimiento, qué es lo que se va a hacer. Ayuda incluso
para determinar si son dos procedimientos que vas a hacer, ¿no? Por ahí era, no sé, sacarle un nódulo que está a nivel de tórax, pero también era castración, o viceversa, y te olvidaste por concentrado en uno y te olvidaste del otro. No sé si tú lo has usado o qué me cuentas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pasa bastante eso, ¿no? Que en realidad la mente a veces estás con tantas cosas y de repente tienes hasta varias cirugías en el día y es difícil también acordarse por más que querramos de cosas así como secundarias, ¿no? A mí me parece básico tener ese checklist, tener todo bastante claro. Eso trato incluso de tenerlo en el planeamiento quirúrgico, y tenerlo como apuntado, ¿no? Sea en una pizarra o sea en un formulario que yo tengo, pero definitivamente tenerlo apuntado para que no hayan esos errores, porque en realidad, si es que hubieran, pueden ser realmente muy complejos, ¿no? Y mucho, o sea, sobre todo lo que hablábamos, los problemas con los dueños, por un lado, la firma del consentimiento y todo, te ayuda también la tranquilidad de que el dueño sabe lo que le está haciendo a su perro, a su gato, pero también el hecho de tener las cosas claras para que no haya ningún error, o falta de procedimiento quirúrgico, ¿no? Sí, yo lo divido así, ¿ya? En el checklist físico, que tengo los formatos, trabajo materiales, instrumentación, ¿no? Para estar seguros que no me falte nada. Y tenemos los formatos, ahí si alguien lo podemos compartir, no hay drama. Donde tenemos desde, bueno, pongo bisturí, suturas, anestesias, todas esas cosas. El estado del paciente es otro, que es importantísimo, y la monitorización, ¿no? Eso yo creo que es bastante importante. Y otra cosa, de hecho, es Mire, lo cuento siempre. Tuve la suerte yo de hacer mi primera pasantía cuando terminé la universidad en Santiago de Chile con un doctor Rainer von Schulterdorf, que lo considero mi mentor. Este, ya era un tipo mayor, ahorita, o sea, por los 90 años casi, y el tipo sigue operando. Y siempre se sentaba a fumar en el patio de su clínica y lo veía y sacaba su libro, ¿no? Era una persona con muchísima experiencia. Y una vez le pregunté y me dijo, mira, por 5 minutos que me demoro en revisar la técnica, no va a pasar nada. Y es verdad, tú puedes tener problemas, estrés, problemas familiares, problemas en el trabajo, etc. El ver qué pasó y el tener claro las alternativas y tener un plan A, B, C es importante. No sé qué piensas tú, pero a mí particularmente me ayuda, ¿no? Sí, es verdad. Eso está súper bueno, porque muchas veces también tienen las personas ese concepto de, o sea, estás como que tienes que estudiar porque no sabes, o sea, o por qué repasarlo si ya tienes tanta experiencia, ¿no? Pero en verdad hay veces hay cosas tan pequeñas que en el día a día no las tenemos en cuenta, o estamos con la cabeza de repente tan cargada que simplemente darle una revisada a técnicas o no sé, si estamos haciendo una cirugía específica a los vasos sanguíneos que podamos tener en la zona, etcétera, al final nos puede ayudar y puede evitar una complicación quirúrgica. Así es, así es. Eh, Eso va perfecto, ¿no? Y hay dos frases que acá de repente son importantes. Una que yo digo siempre, la cirugía empieza antes de abrir la piel, y justamente estas checklist, y termina, siempre lo digo, cuando ya me aseguro que el instrumental está esterilizándose, ¿no? Que ya lo lavaron, que o sea, completar el ciclo y ahí empieza todo otra vez. Eh, Sí, no sé qué piensas tú, pero a mí me va bastante bien y me ayuda en muchas técnicas de tejido blando, de traumatología en realidad. Y esto de una u otra forma va de la mano con estos principios, ¿no? Va de la mano un poco con la marca. Siempre lo comentamos también. Antes de Sutubet, que era la línea empezó acá en Lima, nosotros trabajábamos con sutura humana, ¿no? Entonces era la aguja que encontrabas, era el grosor de sutura que encontrabas y no teníamos tanto mercado. Hoy en día esto nos abrió las puertas, hizo suturas específicas, hizo implantes específicos como las mallas, por ejemplo, el polipropileno,
la trabajamos en hernias, las suturas, en realidad que es una súper ventaja tener, pues contar con polipropileno, polidecaprona, lo vamos a comentar ya al final, ¿no? No sé qué, cómo te va a ti, qué piensas. Sí, sí, es verdad. Y lo otro también es que en suturas humanas, o sea, lo bueno y algo que me gusta bastante de Sutubet es el largo de la sutura, ¿no? Que tenemos en veterinaria. En humano, a veces no sé si estamos haciendo una mastectomía, tenemos que estar abriendo como 20 paquetes de sutura humana. Y el hecho de que el largo de la sutura veterinaria, o sea, que tenga más largo, digamos, ayuda bastante en cirugías más complejas o más extensas, ¿no? Sí, mira, de esta primera parte tenemos una pregunta ya, ¿no? Dice, a Sí. ver, de lo que mencionamos, ¿qué hacen las cirugías? ¿Hacemos cirugías a otros colegas? ¿Cómo manejamos la situación de las instalaciones, ¿no? Que no son aptas, digamos, de un punto de vista quirúrgico. Mica, tú primero de repente. Ya, dale. Ese caso justo es lo que comentábamos, que a veces puede ser muy complejo, como decíamos, si es que, o sea, como yo decía, yo ya voy como a ciertas clínicas que ya conozco, ya sé el lugar, ya sé el quirófano, porque también me parece muy importante tanto la instalación como el postoperatorio del paciente, ¿no? No es lo mismo hacer una castración que hacer una enterectomía, por ejemplo, ¿no? Que la enterectomía ya va a ser un poco más compleja, va a ser un poco más complejo el post, necesitamos hacerle FAST, revisar que no tenga líquido libre, eh, y también hay que fijarnos si es que esa cirugía se está realizando en un lugar donde realmente van a poder hacer un buen postquirúrgico para la cirugía que estamos realizando. Entonces siento que es un poco delicado el tema para la clínica que nos está contratando. Idealmente, si es posible, ir a la clínica antes o informarte antes de ir directamente a una cirugía tal vez compleja. Y de lo contrario, en vez de simplemente rechazarla y no ir, lo que yo recomendaría es sí intentar hablar con el propietario o con los médicos a cargo y explicarles cuál es el motivo por el que el quirófano no está bien o cuáles serían los riesgos de tener ese quirófano, para que también lo vean por ese lado y tratar de ayudar a los colegas y de tratar de cambiar un poco eso, ¿no? Porque si simplemente también no vamos y no aceptamos la cirugía, la idea es crear este cambio que tampoco lo estaríamos haciendo. Sí, yo diría que tengo dos situaciones. No sé, tú corrígeme de repente. Una, somos personas de ciencia y nuestra función es enseñar. Y parte de eso es llevar lo mencionaba, a que el colega tome conciencia de que hay que mejorar el espacio. Entonces, me ha tocado ir a sitios desde que agarro mi pañito como mono cuaternario y limpio todo, desde la mesa, me mayo, y le invoco al colega a ver que trate de cambiar. Lo otro, cuando son cirugías un poco más complejas, como bien mencionabas tú, decirle, ¿sabes qué? Mira, no es el ambiente adecuado. Primero, porque esta cirugía es compleja y tengo que estar en un ambiente cómodo. Entonces, necesito que sí lo lleves a mi clínica. Y le hago entender eso, ¿no? Y si es a propietario, le hago entender eso a propietario. Y otra parte muy importante, creo que tú mencionabas, era el tema del posoperatorio. El posoperatorio es importante y acá es un poco jalón de los pelos. Yo en realidad trato de que el propietario entienda que la mascota debería quedarse internada para monitorearla en general. Hay colegas hoy en día que termina la cirugía, el perro se despierta, 2 horas más, señora, lléveselo a su casa. Porque de repente no tiene servicio de internamiento, o porque de repente no quiere llevarlo a otro sitio para de repente evitar perder a la mascota. Son varios factores. Pero lo que yo sí considero es que todo acto quirúrgico que sea invasivo, de una u otra forma, esa mascota debería quedarse monitoreada. Sí, lo otro también, al final, fuera de que nosotros tal vez a veces vamos a lugares, operamos y nos vamos, el éxito de la cirugía no termina cuando nosotros nos vamos realmente, ¿no? Termina cuando el paciente está de alta. Entonces, en realidad va a comprometer también el éxito de la cirugía que tú has realizado, ¿no? Y la salud del paciente. Entonces, sí me parece importante cuando hago cirugías
que sí requieren internamiento y un postquirúrgico un poco más complejo, indicarle a las veterinarias que de repente son más pequeñas o que son más de consultorio, indicarles que sí necesita una derivación a una clínica de cuidados intensivos, ¿no? Que realmente le puedan brindar ese postquirúrgico que requiere la mascota. Y claro, la idea no es operarlo en un lado y mandarlo recién operado, lo ideal sería ya operarlo en este centro, ¿no? Tratar de buscar un centro de repente que cumpla con esas especificaciones cerca a la clínica donde estoy yendo, tal vez sería lo ideal. Y lo otro que de repente tú tienes más información de eso, porque realmente yo no he hecho cirugías en mayores. Están preguntando en el caso de que trabajen en el campo, ¿cómo harían con la parte de la asepsia? Imagino, recurren a, bueno, a un campo quirúrgico. He visto que igual en caballos ya tenemos quirófanos y todo, pero sí definitivamente hay veces que se tiene que hacer la cirugía en el mismo campo. Mira, yo tengo experiencia en mayores, bueno, en mayores y silvestres. Muy rápido voy a contar lo mío. En caballos he participado, ya hay clínicas especiales. Mando limpiar el piso lo limpio con lejía y desinfectante. Hemos operado en el zoológico, donde tenemos la misma temática, hacemos que desinfecten todo y uso sábanas quirúrgicas que son de 2 metros por 2 metros. Pongo una sábana primero en el piso, echamos al animal ahí y después usamos otra sábana, ¿no? Tratamos de minimizar lo máximo. Pero digamos que cirugías de campo en mayores, no, no la haría. Es un poco complejo, creo, y no me sentiría cómodo, ¿no? No me sentiría cómodo. Pero bueno, yo creo que eso va bastante bien. Creo que habían otras preguntas. Acá hay otra, justo, sí. El tiempo de postoperatorio. Yo creo que en realidad esto varía muchísimo. ¿Qué cirugía estás realizando? El riesgo de esta cirugía. Por ejemplo, en el tema de intestinos, el día que indica la literatura, digamos, más probable de licencia, lo indica como el cuarto día. Entonces ahí de repente el posquirúrgico va a ser un poco, o sea, el internamiento va a ser un poco más largo. En el caso de una ovariohisterectomía, si puede ser 24 horas, tal vez sería lo ideal para manejar el dolor. Hay pacientes que sí les afecta más que otros. Y en el caso de castraciones, realmente ambulatorio, ¿no? Normalmente. En ese caso, ¿cómo lo manejas tú? ¿Tienes como ya establecido de acuerdo a qué cirugía, cuánto tiempo de internamiento? Mire, lo que yo siempre hago dos formatos. Una, toda cirugía, dependiendo de la complejidad, al menos 24 horas se queda. En el caso de castraciones, como operamos nosotros, empezamos 8:30 de la mañana, muy, muy temprano, me da chance de tenerlo hasta la tarde y ver cómo va. Todo, siempre digo al propietario, depende cómo va la monitorización y cómo va la reacción del paciente. Si el paciente va bien y todo está tranquilo, en una cirugía ambulatoria se va a su casa prácticamente. Pero si no, casi todos, 24 horas para monitorearlo, porque así también, digamos que el paciente se queda tranquilo y se ve feo, se lo digo, pero hay unas señoras que son sumamente espesas y te llaman pues mañana, tarde y noche porque el perro gritó, que se corvó, que esto, que el otro. Simple, le digo, señora, usted duerme tranquila y yo también duermo tranquilo, se queda el doctor de turno que lo va a monitorear y cualquier cosa nos llama y listo. Hay personas que entienden, como hay personas que a veces reacias, pero bueno, a Dios gracias, lo manejo de esa forma, ¿no? Tal cual. Sí, totalmente. Hay personas que son muy, muy nerviosas, que te escriben y te dicen, doctora, no quería comer, doctora, comió muy poquito, parece que va a vomitar. O sea, como que te van explicando todo y en verdad sí, hay pacientes que incluso podrían llegar a, no sé, a vomitar en un postquirúrgico. Entonces yo también creo que lo ideal es poder manejarlo en la clínica con doctores, ¿no? Y lo otro es em, la importancia, están indicando la importancia del triaje antes de la cirugía. Lo mencionamos muy rápido, es sumamente importante. Es sumamente importante. Tanto para la parte quirúrgica, y yo creo que más importante a todo es el tema por el lado anestésico, ¿no? Si comió o no comió. Como dicen algunos, ¿no? Después de tus padres, el único que se va a preocupar si comiste o no es el anestesista, que es lo importante. El triaje antes es muy, muy importante, los exámenes. eh, Hay algo que nosotros a veces por un tema de costos, de repente en este lado del continente decimos, no, mejor no, porque va a salir muy caro.
no cometamos ese error y le decimos toda la batería de análisis que tiene que tener la mascota. Y el propietario es el que decide si puede o no puede. Pero si tú lo obvias al decir no, de repente no se lo digo porque se va a asustar o no lo va a querer operar y pasa algo, tiene una complicación, tú tuviste la culpa por hacer una omisión de eso. Siempre Definitivamente, en lo he hecho. realidad, tener todos los exámenes nos va a ayudar a conocer el estado del paciente y qué riesgo va a presentar el paciente. Para el anestesista también es muy importante. Para nosotros, si estamos entrando, no sé, a una cirugía de esplenectomía por una masa, conocer, teniendo una ecografía previa, una radiografía, ver si tiene metástasis, en la ecografía, ver si de repente todo el hígado también está tomado. Nos da en realidad un montón de información y nos da a conocer el paciente, ¿no? Y lo otro también es muy importante para mí preguntar antes de la cirugía la preparación, ¿no? Idealmente mandarle cómo es la preparación, que se lo mande a la clínica y que esté detallado el ayuno, de alimento, de líquidos, que no tome otro medicamento idealmente ese día, a menos que sea necesario, porque muchas personas igual o sea, no entienden, parece el tema del ayuno, o se olvidan, o el perro igual come, igual lo llevan y a veces hasta no te indican, ¿no? Que no está en ayuno, entonces sí me parece muy importante recalcar antes de la cirugía eso. Sí, y yo creo que hay dos cosas importantes ahí para cerrar este tema, ¿no? Dos cosas. Hacer un formato de prequirúrgico donde te implique todas esas cosas. Yo hago que el propietario lo firme, como para tener una constancia. Y le dije, pero usted no me dijo que no comiera, señora, acá está, usted lo firmó y le di este papel. Y uno del postquirúrgico, con algo tan simple como que nunca me dijo que no tenía que sacarle collar isabelino, o la faja, la ropa quirúrgica. Señora, acá está. Entonces, yo creo que esos dos formatos, antes y después de la cirugía, son sumamente importantes. No sé si alguno lo hace, no sé si tú lo haces. Yo lo hice, lo copié, la verdad, de Estados Unidos, un amigo, los formatos de allá, y son sumamente importantes, ¿no? Sí, está buenísimo. Sí, así el hecho de dárselos físicamente, pero el hecho de que lo firme me ha parecido una súper idea, me ha parecido genial, lo voy a copiar. Baja. Creo que eso ayuda muchísimo para, en verdad, porque muchas veces por más que se lo dices es no, no me dijiste nunca, por más que lo tienen hasta impreso, no, jamás me diste eso. Es como, es muy No. difícil en verdad el trato con el cliente y siempre ayuda un montón. Em, Ese es como la del bueno, mentiroso, muere negado. Nunca me dijo, nunca me dijo, nunca me dijo, y nunca tiene la culpa. sí, sí. Bueno, acá hay una pregunta que de hecho justo quería empezar a hablarlo, sobre el tipo de suturas y para qué usamos cada sutura, ¿no? No sé en tu caso si usas mucho multifilamento. En mi caso, en realidad, ya casi nada de multifilamento. La mayor parte de las suturas que uso son monofilamento y, y me ha ido, en verdad, bastante bien, ¿no? El multifilamento sí tenemos que tener bastante cuidado por el paso de una capa a otra en el caso de usarlo. ¿A ti cómo te va y qué suturas usas más? Sí, mira, a ver, veamos. Todo está desde el abrir el empaque, que es lo básico. Todo está desde no manipular mucho la hebra para quitar las capas estas protectoras y evitar el enrollado de la hebra. Yo uso monofilamento casi en todo. El multifilamento lo uso básicamente para ligaduras, para ligar vasos, va bien. El problema que tienen muchas personas con el monofilamento, no sé si tú lo has visto, es tanto al inicio, por ejemplo, como al final del cierre subcutáneo. Porque si tú no entierras muy bien el nudo, te queda esos cavitos externos y ahí como que no se cicatriza. Y recordar que son casi 6 meses que va a estar ahí la polidosanona hasta que se reabsorba, entonces queda algo como una pequeña fístula, la mascota se lame. Entonces el truco de eso es enterrar bien el nudo, para evitar que hay una técnica para evitar de que pase esto, ¿no? Pero por lo general, ligaduras. Lo uso mucho, por ejemplo, el monofilamento si voy a amputar un miembro anterior para ligar los vasos del plexo. Uso multifilamento si es que voy a sacar un vaso, por ejemplo, ¿no? Para hacer las ligaduras, porque de mi perspectiva el trenzado te ayuda más a ajustar que el monofilamento a veces pues es un poco más, te puede jugar una mala pasada, ¿no? Pero es técnica.
No sé tú, tu experiencia, cómo lo manejas. Sí, en esplenectomías lo uso bastante y también para ligar vasos, pero ya en casi todas las otras cirugías ya uso monofilamento, ¿no? Creo que es un hilo que cada vez se está usando menos, el multifilamento. Polidioxanona, por ejemplo, uso un montón, me ayuda un montón. Y también es importante, como decías, los cuidados con la sutura y también saber qué tejido estamos suturando y cuál es el mejor o cuál es la mejor forma de suturar, ¿no? Por tirar un ejemplo al aire, en el tema de vejiga, o sea, en el tema de estómago, por ejemplo, que sí es ideal pasar todas las capas, y en el tema de vejiga, que no deberías de llegar a la luz, porque sí puede llegar a generarte como un cuerpo extraño y generar cálculos más adelante. Entonces es muy importante no solamente conocer la sutura, sino también importante saber el órgano y la manera de sutura en ese órgano, ¿no? Por ejemplo, también el riesgo que podría llevarte si es que usas un multifilamento como un poliricólico en el caso de intestino o de estómago, ¿no? Sí, eso es muy importante. A ver, hay una frase del doctor Mayo, que hay una clínica varias clínicas en Estados Unidos, y hay una frase que él decía, el hecho que tú cometas o el hecho que tú hagas algo 100 veces no significa que esté bien. Entonces, hay colegas que dicen, bueno, yo suturo estómago, suturo intestino, igual uso multifilamento y nunca me ha pasado nada. Pero el concepto es básico, ¿no? Me está dando la razón la mascota. El multifilamento de una u otra forma puede arrastrar bacterias, estas bacterias van a degradarlo y simplemente puede haber una deficiencia de la sutura. Eso está estudiado, eso no lo vamos nosotros a inventar. Y lo otro que tú hablabas, referente a vejiga, de hecho, el monofilamento es lo ideal y específicamente el polilecaprona, ¿no? Que tenemos que saber, la resorción es más rápida que la polioxanona y pasa algo que en realidad lo aprendí porque le operé en una oportunidad un perrito de una médico humano neuróloga y me decía que eso pasaba y había papers de esto en medicina humana. Cuando la sutura queda mucho tiempo, se pueden generar una reacción y terminan haciendo pólipos en vejiga. Por ahí tengo el paper que me lo pasó en medicina humana y después investigando en veterinaria está escrito. Entonces, la ventaja del polilecaprone, que de verdad si vemos literatura actual, por el tiempo de reabsorción es la ideal. No quiere decir que no puedas usar, hay gente, y hay países que usan nylon, por ejemplo, hay gente que usa poliosanona, pero como hablamos al principio de esto se basa en experiencia por cantidad de cirugía que tú tengas. Y lo que hacemos nosotros ahorita es compartir la experiencia, compartir los estudios, compartir los papers que ya están, no estamos inventando nada y no tener miedo al cambio, ¿no? Para eso somos, para eso estamos. Somos profesionales de ciencia, como decía. Totalmente, totalmente. Y lo otro también, no sé si a ti te ha pasado, pero ahorita hablando de la importancia de suturas y lo que se usaba de repente antes, como el nylon, no, me ha pasado ya en distintas oportunidades hacer cirugías en las cuales encuentro adherencias terribles por Uf, pacientes que han sido esterilizados y han usado precintos. olvídate. Eh, Creo que se llaman distinta manera en los distintos países, pero son, Cintillos, cintillos, sí, precintos. Sí, exacto, no. estas cosas que se usan incluso para la maleta que jalas, y en verdad es como, es un terror, o sea, ya es como un dolor de cabeza ver esa cirugía porque las adherencias que generan. Tengo un paciente que tenía una úlcera en piel y al final era este precinto que estaba tratando de salir y había ya traspasado los músculos de la pared abdominal y trataba de salir por piel. Entonces, en realidad hizo una lesión terrible al riñón, a todo. Estaba adherido con todo y es fatal, ¿no? Entonces, siempre es importante también ver las consecuencias de usar otras cosas que no sean suturas o nylon, de repente. En muchos países incluso lo siguen usando, pero idealmente usar la sutura indicada para el tejido que estamos haciendo lo mejor, como decías, por ejemplo, para la vejiga, policaprone, si es que no se puede usar, entiendo, pero si podemos, la idea es usar lo mejor para el paciente, ¿no? Yo siempre pienso de que si fuera mi perro o si fuera mi gato, a mí me gustaría que se use lo mejor, ¿no? Que se haga en el quirófano más estéril, en que se use los mejores materiales, instrumentales y todo. Entonces creo que también es lo que merecen, lo que merece cada paciente, ¿no?
Lo que tú has dicho es importantísimo. Hay dos cosas. Eso, hay, bueno, ya por tiempos, el tema de la asepsia, que es importantísima, sumado al uso de estos, de estos precintos. Eh, y siempre, la verdad no sé si es por facilismo, porque es práctico, lo jalaste y lo pusiste, o simplemente por querer ganar más dinero invirtiendo poco. Entonces es una locura. O sea, yo siempre lo digo, más allá de que fuera mi perro, yo digo, si a ti te tuvieran que operar, ¿te gustaría que te pongan eso? No hay forma. No hay forma. O sea, y ahí Sí. creo que está, ahí ya pasamos la línea de lo profesional con, no sé, Y lo otro la época de también, los brujos. Entramos ahí entramos ahí a un tema que es materia de otro webinar, digamos, Sí, sí, sí. Pero no podemos dejar de porque, tocarlo. porque nos podríamos explayar por muchísimos minutos más. Y lamentablemente tenemos que ponerle fin a las cosas buenas, no sin antes responder una última pregunta. Y de ahí me gustaría, voy a tomarme la atribución de hacer un pequeño cierre. Pero la última pregunta dice, ¿qué pasa cuando se le solicitan todos los exámenes previos, en especial en masas, y los propietarios piden que se realice bajo su responsabilidad, ya que no tienen dinero necesario? ahí sí me gustaría agregar algo. Lo que pasa es que yo creo que también depende mucho, no sé si te ha pasado, pero depende mucho también de cómo le solicitas al propietario los exámenes y el motivo por el que se los está solicitando, ¿no? Creo que es diferente a decirle, mira, necesito que hagas ecografía, o sea, sí, sobre todo como son masas, necesito que hagas ecografía, radiografía, 3 vistas de radiografía, aparte de los análisis de sangre, aparte de cardiológico, sin explicarle, a decirle, mira, o sea, tienes esta masa, podría ya tener metástasis, que podría ser un riesgo, aparte de que el tiempo de vida de repente ya podría estar comprometido, es menor, también podría ser un riesgo para la cirugía. em, y por otro lado, de repente, ni siquiera es algo quirúrgico si es que ya tiene metástasis, ¿no? Entonces, cuando se lo explicas un poco de esa forma, que definitivamente es bastante más extenso, me pasa que los propietarios prefieren invertir en ese prequirúrgico, em, y a veces no o sea, antes de invertir en la cirugía, ¿no? Porque al final de repente es una cirugía que ni siquiera se debería de hacer. O, por ejemplo, operar masas sin tener una citología, una biopsia. Son cosas que realmente no se deberían de hacer porque puedes llegar a complicar más al paciente de lo que lo vas a ayudar. Sí, yo te lo pongo así. He tenido de todo. De verdad que cuando son pacientes que están muy mal y quieren retirar una masa que dice, no, recién, ayer estaba bien, doctora, ayer estaba bien y es tremenda papaya que le está colgando, por ejemplo, de una mama. Entonces, si el perro está mal, la verdad le digo, señora, disfrute con su perro lo que le queda y tome usted una decisión porque operarlo, sacarlo ahorita, eso no va a cambiar ni su calidad de vida ni su perspectiva de vida. Cosa diferente si la mascota dentro de todo está bien, pero tiene esta masa grande que de repente hablamos de algo mamario, ¿no? Y de repente está ulcerada y está sangrando. Ahí de repente veo todos los panoramas y si la mascota, por calidad de vida, se la tengo que sacar, a que se muera desangrada, pues con los riesgos. Ahora, si el propietario quiere arriesgarse y tú quieres hacer algo por la mascota, aún así no tenga dinero, que en la autorización que te firmen, que por lo general es una autorización que hacemos nosotros, que escriba él que se hace responsable de eso, ¿no? Y algo solo para agregar a lo que dices, es que también es importante no solo el presupuesto para la cirugía, sino también el postquirúrgico, ¿no? Hay muchas, como si fuera una mastectomía unilateral, el postquirúrgico, el dolor, hay que manejar dolor y eso es costoso. Entonces es importante también que entiendan que no solamente es el presupuesto quirúrgico, sino también el postquirúrgico, que es igual de importante, porque Entonces, al final la idea no es que el paciente, ya, ok, ya se operó, pero está sufriendo, pero ya se operó. No, la idea es que tenga un buen manejo tanto intra como postquirúrgico. así es, justo mira, la doctora que nos escribe acá decía, pero si tienen, pero si no tienen para invertir, lo dejamos así, digamos, con una masa abierta o sangrante, lo que yo le decía. Si es algo que sí va en contra de su calidad de vida, sí lo opero, no lo dejo así. Si fuera una masa que de repente pequeña, no está ulcerada y lo veo mal al paciente, ahí sí de repente le explico bien al propietario y otra. Pero si es algo que
que por calidad de vida sí lo opero dejándole todo bien claro y que firme las autorizaciones, sabiendo el compromiso y lo hacemos solamente por un respeto al paciente, ¿no? Ok, bueno, entonces, eh, Micaela, Guillermo, muchísimas gracias. Yo solo quiero resumir unas cositas que he rescatado este, de la conversación. Ojo, yo no soy veterinario, yo tengo otra carrera, pero soy un apasionado de la salud y, y- y de la salud humana y de la salud animal. Y eso es lo que lidera un poco el propósito de Sofibet, que es que este, debemos tener una misma calidad en la salud animal que en la salud humana. No tenemos por qué tener diferencias y deberíamos tener las mismas herramientas y procedimientos para la salud animal y para el humano. Entonces, yo veo las cosas muy generales cuando escucho sobre charlas y webinars. Y me llevo lo siguiente, dos cosas, en dos grupos, técnicas y filosofía. En técnica, hay una parte muy importante al principio que es el checklist y el triaje, la sepsia y la antisepsia. Y eso es básico para asegurarte el buen desarrollo de tu cirugía, que ya es la parte técnica, especializada y el arte de cada uno de ustedes. Y me voy a la segunda, a la última parte, el principio y el final, que es el cierre. El cierre, el uso de la sutura adecuada, qué se debe utilizar, qué es mejor utilizar. Al final, cualquier cosa se puede utilizar, pero siempre hay algo que es lo mejor y lo adecuado o lo mejor. Y en ese caso hay esta nueva tendencia hacia el monofilamento y multifilamento versus el multifilamento. Y justo para eso hago un pequeño publicherry, sorry, pero va a salir una serie de videos en nuestras redes sociales y en la página web donde hablamos sobre justamente el tema del monofilamento versus el multifilamento. Entonces, lo tenemos ahí a nuestro querido doctor Risco hablando un poquito sobre este tema en algo más de profundidad. Eso en cuanto a técnicas, pero también rescato algo sobre la filosofía. Y respecto a la filosofía de la cirugía, me voy a llevar una frase que ha hecho el doctor Guillermo, que me ha gustado, donde la cirugía no es una operación, entendido como un proceso rutinario, es una pasión. Entonces, llevémonos eso, llévense eso todos los cirujanos, que lo que ustedes hacen es un arte científico. Entonces, siéntanse orgullosos de ser científicos basados en la ciencia, pero artistas a la vez. Segundo, el manejo del tutor de la mascota es clave y es cada vez más importante. Son tendencias en la salud humana, que siempre un poquito más adelante, tiene muchos temas de demandas, malas prácticas, juicios, y creo que eso es algo que está llegando a la salud veterinaria. Y los veterinarios, los cirujanos tienen que protegerse. Y para protegerse siempre es bueno conversar, mostrar empatía, manejar a los tutores y tener todo por escrito y firmado. Eso también es muy importante. Y además de eso, si antes teníamos al célebre doctor Google, ahora tenemos a tutores aún más informados con un doctor Google repotenciado que se llama el doctor ChatGPT. Entonces, estén preparados para tener conversaciones eh, no más alturadas y complicadas con los tutores de sus mascotas. Una vez más, les quiero agradecer por el tiempo que nos han brindado tanto Micaela y Guillermo y a todos ustedes que están conectados. Vienen varios webinars más, los vamos a empezar a publicar en nuestra página web, porque tenemos muchos webinars más planeados para este año y para el próximo, muchos videos educativos, y pronto vamos a estar relanzando nuestra página web, porque esperamos que ahí esté el repositorio de toda la información médica y educativa que les brindamos a ustedes. Desde Perú, desde Sutubet, les damos un fuerte abrazo a todos, pasen una linda noche. Ya estamos miércoles, ya estamos a mitad de semana, así que disfruten el fin de semana con sus familias, con sus mascotas y con sus pacientes. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Micaela. Gracias, Gonzalo. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar. Saludos. Chao, chao. Gracias, un gusto.